Ayer en la solemnidad del Jueves Santo les decía que en estos días, los últimos días de Jesús como hombre vivo, después vendrá como hombre resucitado en la tierra, nuestro Señor nos hizo 7 grandes regalos. Ayer meditábamos sobre el regalo del mandamiento nuevo, el camino de la felicidad, el regalo del sacerdocio y el regalo de la Eucaristía. Les decía, cada regalo, cuando te hacen un regalo importante, el regalo tiene que ser en primer lugar agradecido, luego disfrutado. Te lo han regalado para que lo disfrutes, para que hagas uso de él, y después custodiado, cuidado. Les ponía el ejemplo, te regalan, la abuelita muere y le deja a la hija la joya preciosa que durante generaciones ha pasado de madres a hijas, y esa joya preciosa, una diadema quizá con diamantes, no se la deja a la niña pequeña para que juegue con ella, porque la va a romper. Es para usarla en acontecimientos importantes, la guarda, la custodia. Y les decía ayer, cada regalo, agradecerlo, usarlo, utilizarlo y custodiarlo. Decía, ¿cómo custodiamos nosotros el mandamiento del amor? Con el dogma, con la enseñanza de la Iglesia, con el magisterio. Por eso tantos ataques al magisterio, porque la gente no entiende lo que es el amor. ¿Cómo custodiamos el don del sacerdocio? Les decía, los laicos tienen que ser como el sagrario, como el templo que protege al sacerdote. Si el sacerdote no se siente protegido, querido, cuidado, perdonado, acompañado por su pueblo, simplemente pasa lo que está pasando. No hay vocaciones. Nadie quiere ser sacerdote. ¿Y qué pasará cuando no haya sacerdotes? Tercer regalo, la Eucaristía. La Eucaristía es quizá el más grande regalo del Jueves Santo, y veremos los del viernes. ¿Cómo proteger la Eucaristía? Les decía a ustedes, la forma de proteger la Eucaristía, por supuesto, es darle el culto debido, el honor debido, pero también comulgar en gracia de Dios. Es decir, no hacer un sacrilegio con la Eucaristía como tantos hacen. Porque hay muchísimos que comulgan y no se han confesado desde hace mucho tiempo y comulgan en pecado mortal. Hay gente que pasa años sin venir a misa, sin confesarse. Un día va, por lo que sea, porque es una celebración familiar, porque ese día le apetece y ese día comulga. La custodia de la Eucaristía no es solamente tenerla en un sagrario precioso o en un templo digno. La custodia de la Eucaristía es comulgar en gracia de Dios. Este es el mensaje de ayer resumido. Hoy, otros 3 grandes regalos. 3 grandes regalos que nos deja el Señor en la cruz. Primer regalo, seguramente otro habría elegido otro orden, pero a mí me gusta más este orden. Primer regalo, yo veo a Cristo en el colmo de su sufrimiento moral. Es algo que los teólogos no logran explicar. Es el momento de mayor dolor de Jesús. El mayor dolor no fueron los latigazos, ni los clavos en las manos, en los pies, ni la terrible corona de espinas. El mayor dolor fue experimentar a Dios lejos. El mayor dolor es cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo esto? Si yo soy inocente. ¿Por qué? El mismo Jesús que horas antes le ha dicho a Pedro, mete la espada en la vaina, es que no voy a beber yo el cáliz. El mismo Jesús que en la noche angustiosa del huerto le ha dicho a Dios, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Cuando llega la hora, este Jesús se le oscurece todo. Es decir, se parece tanto a nosotros. Podemos decirle a Dios muchas veces que nos fiamos de Él, que creemos en Él, pero cuando llega la hora, cuando nos llega el momento en que estamos pasándolo mal, esa fe que unos minutos antes nos parecía firme, de repente se tambalea y empezamos a dudar. ¿Por qué Dios permite? ¿Dónde está Dios? Si me ama, ¿por qué esto lo consiente? Yo creo que esto es un regalo. Es decir,
No me cabe en la cabeza que nada de lo que ocurrió aquel día, ninguna sola de las palabras que Jesús dijo, fueran hechos o dichos por casualidad. Ahí había un gran tesoro para nosotros. El Señor quiso demostrarnos que nos entiende. Que cuando tenemos dudas de fe, nos entiende. Él también las ha tenido. Que cuando nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿dónde estás?, nos entiende. Él también se lo ha preguntado. ¿Dónde estás? Este es el regalo. ¿Cómo tenemos que disfrutar de este regalo? Tenemos que disfrutar del regalo sintiéndonos próximos a Dios. Porque muchas veces, al menos a mí me pasa y he visto que a otros les pasa, cuando tienen dudas de fe, se sienten mal, se sienten traidores, se sienten en pecado. Y no es verdad, no es verdad. Una cosa es la tentación y otra cosa es caer en la tentación. Una cosa es sentir y otra consentir. Una cosa es decirle a Dios ¿dónde estás? Y otra cosa muy distinta es alejarte de Dios. Lo que Jesús nos está enseñando es: tienes derecho como hijo a hacer preguntas. A tu padre no le molesta que le hagas preguntas. Házselas, las que sean. Lo estás pasando mal. ¿Pero tú crees que a tu papá, Dios, le va a molestar, le va a ofender que le hagas preguntas y le digas ¿por qué permites esto? Pero no te vayas de su lado. Aunque la respuesta de Dios a tu pregunta sea el silencio, no te vayas de su lado. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿Es que acaso si se ha muerto tu hijo y tú le preguntas a Dios por qué y te alejas de Dios, ¿va a resucitar tu hijo? Si te sale un cáncer y tú le preguntas a Dios por qué y te marchas y ya no vuelves a la iglesia, ¿se te va a curar el cáncer? Vas a estar sin tu hijo y sin Dios, con el cáncer y sin fuerzas. Pregúntale, enfádate incluso, pero no te alejes de él. ¿Cómo custodiamos nosotros este tesoro? Nosotros los franciscanos de María tenemos un método de oración. Y el primer punto de ese método, la primera cosa que le decimos a Dios es: Señor, yo confío en ti. Custodiamos el tesoro de ver a Jesús abandonado por su Padre, que es lo más increíble, cómo puede Dios abandonar a Dios. Custodiamos ese tesoro diciendo: tú quisiste experimentar el abandono de Dios por mí, para que yo estuviera seguro de que tú me entiendes. Yo, Señor, confío en ti. Esta es nuestra custodia. El tesoro, la confianza de Cristo en Dios. La custodia de ese tesoro, nuestra confianza en Dios. Si solo viviéramos esto, entre tantas cosas, si solo viviéramos esto, nuestra fe siempre estaría a salvo. Por duras que fueran las pruebas, siempre saldríamos a flote. Señor, yo no te entiendo, pero yo me fío de ti. No te entiendo, pero no me voy de tu lado. No te entiendo, no sé por qué permites todo esto, pero aquí estoy contigo. Eso es lo que ha hecho Jesús. Segundo tesoro, su mamá. Su mamá. Es un tema tan difícil de entender. A mí me costó mucho entenderlo, porque durante mucho tiempo me pregunté por qué Jesús había querido que su madre viera su tortura. Debió de ser horrible para la Virgen, horrible. ¿Por qué ella estaba en Galilea, la hizo llamar, no le acompañaba normalmente, la hizo llamar, la hizo venir? Quería tenerla a su lado, la necesitaba. Pero para la Virgen eso era un añadido de dolor. Si se hubiera enterado después, cuando las noticias se hubieran llegado al norte del país, ya se hubiera enterado de que había resucitado. O quizá un ángel le habría advertido. Pero ver a Cristo camino del Calvario, verle caer, ver cómo le golpean, ver cómo le clavan la lanza, ver cómo grita. ¿Por qué esta tortura a la Virgen? Un día, hablando con la Virgen, me dijo: se ve que no eres madre. ¿Tú crees que hay un sitio distinto donde yo hubiera querido estar que no fuera ese?
¿Tú crees que yo hubiera querido estar tranquilamente en mi casa de Nazaret mientras mi hijo era crucificado? Sabiendo que yo podía ayudar de alguna manera a mi hijo, aunque hubiera sido peor, y difícilmente podía haber sido peor, yo hubiera querido estar ahí, porque yo tenía que compartir con mi hijo su agonía. Yo tenía que ayudar a mi hijo. Mi hijo me miraba y yo a él. Yo le sostenía. Él no experimentaba al Padre, fíjense. El Padre sí que estaba, pero estaba detrás. El Padre era la cruz, en la cual estaba crucificado. La mamá estaba delante. Él no veía al Padre y no lo sentía, pero veía a la mamá. La veía. Y la veía como la veía. Destrozada, pero de pie junto a la cruz. Ella le sostuvo. Lo mismo que le sostuvo en Belén cuando nace, totalmente indefenso, le sostiene al pie de la cruz cuando está, de nuevo, peor aún, totalmente indefenso. ¿Cuál es el don, por lo tanto, que nos deja? El don que nos deja es una madre que te sostiene, aunque tú no lo merezcas, aunque tú estés clavado en la cruz de tu pecado, aunque tú seas el más canalla de los canallas, la Virgen te sostiene, no te abandona. La Virgen está ahí. La Virgen cuida de ti. La Virgen es tu abogada. La Virgen es tu madre. Y este tesoro, que yo no entiendo cómo se puede vivir sin él, ni se puede vivir sin la Eucaristía, ni se puede vivir sin la Virgen. ¿Qué hacen los hermanos protestantes para poder vivir sin esto? Este tesoro extraordinario lo reservó Jesús casi para el final. Aún le quedaba otra cosa. Disfrutemos de esto, es un regalo. ¿Cómo disfrutar de esto? Por ejemplo, la relación con María, el rezo del rosario, la visita a cualquier sitio donde haya una imagen de la Virgen, a un santuario mariano, a una imagen venerada, hablar con ella, desahogarnos, pedirle ayuda, suplicarle que interceda por nosotros o por los nuestros. Él nos la ha dejado como madre en ese contexto del dolor inmenso del Cristo que se hace pecado, como dice San Pablo, para que nosotros no tengamos ninguna duda. Seas lo que seas, es tu madre. No es la madre del justo solamente, si es que hay alguno que es justo. No es la madre del bueno, no es solo la reina de los ángeles, es el consuelo de afligidos, el auxilio de los cristianos y el refugio de los pecadores. Disfrútala. Y lo mismo que los otros tesoros. ¿Cómo cuidar de ella? ¿Cómo ser el sagrario que protege a María? Yo veo que muchas veces los católicos asisten indiferentes ante las blasfemias contra Cristo y contra la Virgen. Y no lo entiendo. No se trata, por supuesto, de reaccionar con violencia, porque la violencia no es nuestro camino. Pero nos hemos confundido, pensando que nuestro camino es la inactividad, la pereza, la cobardía. Una cosa es que nuestro camino no sea el de algunos musulmanes que ponen bombas, y otra cosa es que nuestro camino sea el de el consentimiento con todo lo que pasa. ¿Por qué no hay blasfemias contra Mahoma? Porque hubo una en una revista francesa y mataron a unos cuantos en esa revista. Se acabó, dieron una lección. No digo que nosotros tengamos que hacer lo mismo, en absoluto, no es nuestro camino. Pero entre eso, que está mal, y la pasividad absoluta que tenemos los católicos ante las blasfemias contra Cristo y contra la Virgen, me parece que tiene que haber un término medio. Cuidar de María es cuidar su honor, es cuidar de tu madre. Aquí ustedes que viven en este contexto de mitad del país protestante, muchas veces visceralmente antimariano, no lo he entendido ni lo podré entender nunca, como alguien piensa que da gloria y que le gusta a un hijo que insulten a su madre. ¿Qué tipo de personaje piensan que es Jesús? ¿Que Jesús esté contento cuando insultan a su madre? ¿Qué tipo de persona piensan que es Cristo? ¿Qué monstruo creen que es cuando ninguno de nosotros, fuera como fuera nuestra madre,
estaríamos contentos con que la insultaran. Y ellos piensan que dan gloria a Dios insultando a la Virgen. Nosotros tendremos que hacer algo. No la violencia, no la agresividad, pero hacer algo. Pedir respeto. Tenemos que cuidar de María. Lo dice Jesús. Cuando le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y dice el Evangelio, desde aquel momento se la lleva a su casa para cuidar de ella. Otra forma de cuidar de la Virgen. Cuando a cualquiera de nosotros, pero tenemos un amigo, pero sobre todo una mamá o un papá, cuando te hacen daño de verdad, es cuando hacen daño a un hijo. Muchas veces quisieras cambiarte. Mira, házmelo a mí, no se lo hagas a él. Que yo enferme o que yo tenga el problema, pero que él se salve. Por lo tanto, para cuidar de la Virgen, para agradar a la Virgen, lo que tenemos que hacer es no ofender al hijo. Las ofensas a Jesús, la espada que clavamos en Jesús con nuestro pecado, primero atraviesa el cuerpo de María y el corazón de María. ¿Lo vas a hacer? ¿Eres consciente de que estás clavando la espada en el corazón de tu madre? ¿De que esas espadas de dolor que le había anunciado el anciano Simeón cuando llevaba al niño chiquitín a presentarle al templo, esa espada es tu pecado? A ti una espada de dolor te atravesará el corazón. Esa espada de dolor es tu pecado. No pienses que solo hieres a Jesús, que ya es mucho. Piensa que antes de herir a Jesús, con esa misma espada, estás atravesando el corazón de María. Por lo tanto, cuida de María. Cuida de María defendiéndola, cuida de María rezando el rosario, visitándola. Cuida de María intentando no ofender al hijo, que es lo que la madre realmente quiere. Tercer regalo, la sangre. La sangre. El regalo supremo, la muerte. Pero no la muerte pacífica, en un lecho cómodo, rodeado de sus apóstoles. No, la muerte de aquella manera, ¿verdad? En medio de la tortura, de la angustia. Ustedes seguro han leído los relatos de cómo era la muerte de los crucificados. Era por asfixia. Para poder respirar, debido a cómo estaban colgados, tenían que apoyarse en los pies que estaban clavados, elevarse para coger una bocanada de aire con el desgarro que suponía en los pies y volver a caer. Así respiración tras respiración, así sangrando, así sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sus heridas nos han sanado, dice el profeta Isaías, por nosotros. Este es el regalo de su sangre. Nos ha entregado el regalo de su abandono de Dios y ahora nos entrega el regalo de su muerte redentora, de su sangre, por ti. Por todos, por ti, por mí. Ese por todos, como es tan grande, no es infinito, pero es muy grande, a veces uno piensa que te toca un poquito. Si solo hubiera hecho falta salvar a una persona, Cristo hubiera muerto igual. Lo ha hecho por ti. Su sangre derramada ha sido derramada por ti. Tenemos que agradecer por encima de todo este gran regalo. Tenemos que disfrutar el don, dejándonos salvar, dejándonos redimir, dejándonos perdonar. Y para eso tenemos que hacer algo que cada vez nos cuesta más hacer. Pedir perdón. Así de sencillo. Pedir perdón. El verdadero enemigo no es el pecado. El verdadero enemigo es no querer reconocer el pecado. Ese es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es siempre la soberbia. Analízate cómo estás. ¿Te dicen algo? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Saltas? ¿Te enfadas? Al margen de si te lo han dicho bien, te lo han dicho mal en el momento oportuno, toda la razón o solo un poquito de razón, da lo mismo. ¿Cómo te pones? Es la soberbia. Por eso, no podemos disfrutar del don de la sangre derramada si no pedimos perdón. No pedir perdón es como ponerse un impermeable y el agua que cae
resbala y no nos moja. Lo que está cayendo es la sangre derramada de Cristo. Y tú te has puesto un impermeable, el impermeable de tu soberbia. Yo no tengo nada de qué pedir perdón. Yo soy perfecto, yo no peco nunca. La culpa la tienen siempre los demás. Pobre de ti. Estás haciendo que Cristo fracase. Él ha hecho todo lo posible. Eres tú el que estás haciendo que Cristo fracase, porque ha venido a salvarte y tú no eres capaz de decirle, perdóname. ¿Y cómo proteger, custodiar este don de la sangre derramada? Con la conversión. Fíjense una cosa. Lo he visto muchas veces también. No solamente no pedimos perdón, con lo cual impedimos que el perdón de Dios llegue a nosotros, que está deseando dárnoslo, sino que a veces esa petición de perdón es meramente formal, de boquilla, no es seria. Es decir, es cortesía, educación o mera fórmula delante de un sacerdote para quedarte con la conciencia tranquila en la confesión. Custodiar la sangre derramada significa una conversión seria. No digo una conversión de una vez para siempre, porque somos pecadores y volvemos a caer, pero sí una conversión seria. Yo, de verdad, Señor, no quiero volver a caer. Yo, de verdad, Señor, voy a hacer todo lo posible para no ofenderte más. Yo, de verdad, Señor, quiero intentar cambiar de vida. Eso es la conversión. Agradezco tu sangre que ha perdonado mis pecados. Permito que tu sangre me purifique, me lave, reconociendo mis pecados. Y después, Señor, custodio ese don con la conversión. Cuando en nuestra época asistimos a este escandaloso espectáculo de obispos enfrentados, cardenales enfrentados, porque unos dicen el pecado existe y otros dicen lo que existe son las circunstancias, y unos dicen Cristo lo puede perdonar todo si te arrepientes, y otros dicen pero si no tienes nada de qué arrepentirte. Nosotros tenemos que elegir el camino de la humildad. Soy un pecador, lo soy, perdóname, Señor. Necesito que tu sangre me bañe. Soy un pecador, perdóname, Señor, pero quiero dejar de ser un pecador. Lo quiero intentar seriamente, honestamente, por amor a ti, por agradecimiento a ti y para no hacer inútil tu sangre derramada. 3 regalos. Mañana un 7º regalo. El regalo que nos dará el Señor resucitando, abriéndonos de par en par las puertas del cielo. Que así sea.